Hoy les traigo una maravilla, una conferencia del catedrático Jesús Adrián Escudero de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos viene a hablar aquí a Bogotá sobre los valores estoicos en relación con los valores de la empresa actual del siglo XXI. Disfruten. Y los que ya me conocéis, pues ya sabéis un poco la manía o, digamos, el interés que tengo por conectar supuestas enseñanzas filosóficas con el mundo de la empresa. Ya os he dado charlas en el pasado. Me consta que Pilar Almagro os dio recientemente una charla sobre los valores capitalistas de la empresa. Os he dicho de manera que una empresa no puede funcionar, no se puede gestionar eficazmente si no aplicamos ciertos valores capitalistas, y me consta que tuvisteis una discusión muy ardua. Yo voy a trasladarlo a otro ámbito. ¿Cómo podemos aplicar algunos principios filosóficos, algunas lecciones que nos enseñan una escuela filosófica muy concreta, que supongo que la mayoría de vosotros conocéis por el nombre, que se llama estoicismo? Como sabéis, los que trabajáis para empresas y los que tenéis una pequeña empresa o un pequeño negocio familiar, las empresas, por utilizar una terminología que ahora queda muy bonita, es un ecosistema muy complejo. Las empresas son ecosistemas frenéticos, complicados, complejos, pero a la vez tremendamente excitantes, incluso muy atractivos. Yo cuando voy a Vertisub desde dentro y desde fuera, reúnen estos dos elementos. Es un ecosistema muy complejo por la multitud de proveedores que tenéis, por la cantidad de servicios que ofrecéis. Puede generar cierto caos, puede generar cierto nivel de estrés, pero a la vez creo que ese estrés es el estrés positivo que os motiva para ser mejores, incluso superaros a nivel personal. Como sabéis, las empresas son igual que cualquier organismo vivo, son como las personas. Las empresas también tienen que hacer frente a dificultades y a problemas. Y en muchos casos estas dificultades y problemas emergen o bien por razones internas, porque la empresa no está bien articulada internamente, hay problemas de comunicación, problemas de coordinación, problemas de envidia, falta de promoción, falta de presupuesto en cierto momento, y también puede estar motivado por problemas externos. Nos paga un proveedor, se rompe la cadena de suministro, sobreviene COVID y estamos durante 3 meses todos cerrados en casa. Por lo tanto, ese es el pan nuestro de cada día, tanto para las empresas como para los individuos. Precisamente en el mundo empresarial, en el mundo de la literatura empresarial, que más o menos uno conoce, se acuñó un término que a muchos os suena, que es el término de la resiliencia. Suena, ¿no? Sí, esa capacidad de adaptarse a las dificultades. Donde pone resiliencia, la capacidad de hacer frente a las dificultades imprevistas y salir exitoso de estos problemas, podemos poner la palabra estoicismo. Yo os pregunto, o la palabra la habéis escuchado muchas veces, ¿qué significa ser estoico? ¿Qué caracteriza a una persona estoica? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué? Una, busca la felicidad, el bienestar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sobre todo sabe manejar las situaciones difíciles. Valores, sobre todo, ¿y cómo hace frente a esas situaciones difíciles? Con un carácter especial, normalmente con entereza, con sabiduría, con templanza. Como sabéis, las situaciones, sobre todo cuando vienen provocadas por consecuencias ajenas a nuestra voluntad, pueden generar cierto grado de miedo, ira, incertidumbre. Lo que te dice el buen estoico dirá, no te dejes llevar por los impulsos y por los deseos, no te dejes llevar por los instintos ciegamente, es lo que intenta establecer la templanza y el autocontrol para poder controlar la situación y que no se salga de las manos. Pues un poco es la idea que os quiero explicar, ¿no? Como académico que soy, y supongo que este es el plus que os puedo dar, no quiero vos daros una clase académica de qué es estoicismo. Grosso modo, estoicismo es una corriente filosófica que surge entre el siglo III a.C. hasta el siglo después de Cristo, más o menos entre que acaba el Imperio griego y hasta que más o menos concluye la época romana. Son unas diferentes escuelas filosóficas, entre ellas está una cosa que se llama el epicureísmo, que asocia la vida a la búsqueda del placer. Luego hay unos autores muy divertidos que son los cínicos, que son aquellos que viven como los perros, en el sentido de que solo viven el día a día con las necesidades básicas. Y luego está la escuela estoica, de los cuales hay muchísimos autores,
Yo cuando he dado clases y cursos aquí siempre recomiendo 2 y vuelvo a hacer la misma recomendación, ir online, PDF, Google, buscar epístolas de Lucilio, de Séneca o sobre todo las meditaciones de Marco Aurelio. ¿No? Es una contáis en PDF y es gratuito. Además, Marco Aurelio es el emperador romano que ha salido en mucho tipo de películas. De hecho, el emperador romano Marco Aurelio es la encarnación pura de la templanza. Es un personaje que me gusta mucho utilizar para caracterizar a un líder. Sea un gestor, un empresario, un responsable de un proyecto de ingeniería como los que lleváis vosotros, alguien que tiene que liderar un grupo de formación como en el CERN, tiene que tener ese nivel de templanza, esa capacidad de liderazgo, tiene que tener ciertas virtudes estoicas. Esto es el ABC del estoicismo, que se basa en 4 virtudes fundamentales, que yo creo que sirven tanto para llevar una vida feliz, arreglada y consciente de sí misma, como 4 virtudes que debemos aplicar también al ámbito empresarial, al ámbito laboral o cualquier faceta de nuestra vida. Estas 4 son la templanza, la sabiduría, el coraje y la justicia. Ya sé que son conceptos filosóficos muy abstractos, he intentado resumíroslo de la siguiente manera. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría no significa conocimiento académico, no significa ser un erudito. De hecho, en la era del chat GTP ya no hace falta ser un erudito porque casi todo lo buscas y la información la tienes disponible. Lo que es sabiduría para los griegos, una palabra que me gusta mucho y puede que alguna vez me tatúe, fíjate tú, que es la palabra phronesis. Phronesis significa simplemente prudencia, sabiduría práctica, el saber hacer del día a día. Todos vosotros, por las experiencias acumuladas en vuestra vida, sois sabios de la vida. A veces, contra mayor eres, tienes un poquito más de sabiduría de la vida, aunque no suele ser garantía de éxito. La gente mayor que también suele ser muy obtusa. Pero eso es simplemente ese saber práctico que adquirimos en el día a día. ¿Y qué nos enseña esta sabiduría práctica, esta experiencia de la vida? Pues los viejos del lugar, aquellos que somos del siglo pasado, pues oye, muchos ya sois millennials, es básicamente no dejarse llevar ciegamente por los impulsos. Que esto lo hacen mucho los jóvenes y los adolescentes, que responden de manera un poco iracunda, irascible, descontrolada ante cualquier situación novedosa. La sabiduría consiste en, de alguna manera, controlar las emociones. Y una de las cosas que me gustaría que aprendierais, o una lección con la cual quiero que salgáis de aquí, el buen estoico tiene que aprender a distinguir lo que depende de él y lo que no depende de él. Tengo que distinguir lo que depende de mí de lo que no depende de mí. Hecha esa distinción fundamental, sabremos cómo actuar en cada caso. Luego, si queréis, os pongo diferentes ejemplos. ¿Qué es templanza? Templanza es la capacidad de resistirse a las tentaciones. La capacidad de, como digo yo, contar hasta 3 y no responder de manera impulsiva. Los que habéis tenido alguna discusión familiar acalorada, a veces dices o expresas cosas en el ardor de la batalla dialéctica con tu pareja, un americano diría tu otro significativo, dices cosas que no querrías haber dicho y ahí los impulsos te delatan. Templanza, saber controlar esas emociones y actuar de una manera equilibrada, disciplinada, serena. Los que trabajan en el mundo de la empresa, lo típico cuando un proveedor no te paga a tiempo o una pieza que has pedido de recambio no te llega a tiempo, a ti te urge porque tienes que llevar a cabo la obra y en cierto momento, llevado por la impulsividad, puedes cometer o realizar algún comentario fuera de lugar y puedes romper una relación comercial. Incluso poner en tela de juicio alguna amistad durante mucho tiempo. Por lo tanto, como dicen en los cursos de buenos modales, en las conversaciones no habléis ni de sexo, ni de política, ni de religión, porque tenéis el alto riesgo de hablar desde los impulsos y no desde la razón, y generaros enemistades que después no se reconcilian. Cuarta virtud, fundamental, que parece que le estamos olvidando últimamente mucho, donde siempre se habla que uno solo busca el beneficio a cualquier precio. No, un estoico quiere ser feliz y tener éxito en la vida, pero respetando la justicia. La justicia es una virtud práctica que tenemos que emplear en nuestras relaciones con otras personas. Y no solo hay que buscar el beneficio económico propio, sino que hacerlo de manera justa o de manera virtuosa. Y ser justo para los estoicos pues, es demostrar cierto grado de empatía, de simpatía y sobre todo de respeto hacia las otras personas. Y el cuarto,
que es una virtud que desde que llevo en Vertisub la veo muy clara. No hay lugar para tímidos. Hay que abrazar la virtud del coraje, lo que es una virtud complicada, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión importante y seria, a pesar de que el resto de la gente te dice que no, es cuando tiene que mostrar esa especie de valor y de coraje interior, sacar esa fuerza interior que tiene uno mismo para poder actuar en función de su propia conciencia y de su buen juicio, y no dejarse llevar por lo que los otros dirán o por las opiniones de terceras personas. Y como sabéis, lo del coraje es muy complicado, porque te la juegas en público. A mí hay un texto de un autor francés que me gusta mucho, un tal Michel Foucault, algún día os explicaré de cosas de este autor, que dice que es el valor del coraje, que es el valor de decir sí y mantenerse firme en las decisiones que uno toma. Entonces yo creo que son 4 virtudes que se pueden aplicar perfectamente al mundo de la empresa, al mundo del día a día. Cuando hablo de estoicismo, más allá de que es una escuela filosófica y que tiene muchos representantes y que tiene toda una evolución interna desde el punto de vista histórico, esto uno lo explica en clase con los libros, con las obras y los detalles, a mí me gusta entender el estoicismo como una actitud vital, como una forma de encarar la vida, como una forma de hacer frente a los problemas y obstáculos del día a día, de la vida privada, de la vida sentimental, de la vida afectiva, de la vida profesional, incluso de la vida empresarial. Entonces, para mí, ser estoico es una actitud, o si queréis, es una forma de vida, que si queréis es un ejercicio o es una regla práctica de vida. Cuando me preguntan mis estudiantes qué es un ejercicio espiritual, qué es una regla práctica de vida, me gusta definirlo de una manera muy clara. Ser un estoico significa llevar a cabo una práctica consciente, reflexiva y voluntaria con el objeto de lograr una transformación productiva de uno mismo. Es un ejercicio, una praxis, una acción que nadie me obliga a tomar, sino que yo de manera libre y consciente y de manera voluntaria decido tomar por mí mismo. Después de haber reflexionado la situación, haber analizado las posibles circunstancias de mi acción y después haberla llevado a cabo. Entonces es un elemento que me gusta mucho. Entonces, coger cualquier práctica, una práctica deportiva, una práctica dietética, una práctica de la conducta, supone ese elemento de que yo quiero libre y voluntariamente transformarme. Ahora estamos en una época no muy complicada para los que estamos en estos kilos que nos sobran, pero en el mes de mayo y los meses de enero, justo antes de las vacaciones y justo después de las fiestas navideñas, todo se hace el firme y sano propósito de perder unos kilitos e ir al gimnasio. Eso es una práctica, el ejercicio. Solo se logra si uno de manera voluntaria, libre y consciente lleva a cabo la dieta, día a día, con tesón, con regularidad, con renunciar a ciertos placeres. Y al final del proceso, al final de la práctica, es cuando se ve el resultado de esa práctica. Y en la empresa pasa igual. Aquellos que esta mañana han estado un poco husmeando en vuestros ordenadores, hablando con vosotros, que estáis intentando cerrar proyectos, cerrar contratos, algunos que lleváis meses trabajando con empresas para cerrar un contrato, que Joseph me lo estaba explicando con mucho detalle, eso es fruto de mucho trabajo, de muchos días y de muchos meses de consistencia, de regularmente buscar ese contrato. Por poner una cita para que no todo quede así como el profesor Adrián parece que se inventa las cosas o se saca siempre las palabras de debajo de la manga, a mí esta expresión me gusta mucho, que es de Marco Aurelio, que os recomiendo si lo podéis encontrar online. Muchas veces te preguntan los estudiantes, o te preguntan empresarios, o te preguntan proveedores, oye, ¿cómo encuentro las soluciones a los problemas que tengo en el día a día? ¿Cómo puedo solucionar un problema con los proveedores? ¿Cómo puedo tener una gestión más eficaz? ¿Cómo puedo activar a mi grupo de trabajadores o asesores o colaboradores para que sean más efectivos, que estén más entusiasmados, que estén más involucrados con la empresa? Yo siempre les digo, busca en ti mismo la solución. Marco Aurelio te dirá, no busques la solución fuera de ti, no esperes que terceros te resuelvan el problema. De una manera muy gráfica, dice Marco Aurelio, cava en tu interior, busca dentro de ti mismo, porque ahí encontrarás, en muchos casos, la solución.
y como dice Marco Aurelio, y si no la encuentras la primera, sigue buscando, sigue cavando, porque al final la solución aparecerá. Esto lo entenderéis enseguida. Marco Aurelio y los estoicos intentan realizar un análisis muy complejo de lo que llamamos el ser humano. Lo he dicho de una manera mucho más sencilla. ¿Cuál es la naturaleza de los seres humanos? ¿O cuáles son las 3 actividades fundamentales que los seres humanos llevamos a cabo? ¿Cuáles son las 3 aquellas actividades que dependen únicamente de nosotros mismos? Todos vosotros como individuos, como personas, como padres, como familiares, como trabajadores, como colaboradores, ciudadanos, pagadores de impuestos, a nuestro pesar, realizamos 3 actividades. Una es la actividad de juzgar, emitir juicios sobre la realidad. Otra actividad propia de los seres humanos es la de actuar, lo hacemos casi a diario. Y una tercera actividad propia del ser humano es la de desear, que es la que nos genera normalmente más conflictos. Estas que son las 3 actividades que dependen única y exclusivamente de nosotros mismos, dice Marco Aurelio los estoicos, tienen que ser controladas, disciplinadas, educadas, gestionadas correctamente. Y para ello, los estoicos establecen 3 disciplinas. Una es la disciplina del discernimiento o del juicio correcto, otra es la disciplina de la acción y otra es la disciplina del deseo. ¿Qué significa disciplina? Son técnicas concretas que tenemos que aplicar en cada caso para poder controlar nuestros juicios, controlar nuestras acciones y controlar nuestros deseos. Si no los controlamos, ¿qué es lo que suele suceder? Ellos nos controlan a nosotros. Por lo tanto, actitud de templanza, actitud reflexiva. Aquí os puede dar una clase mucho más densa sobre ello. Os poner un ejemplo que todos entenderéis bastante bien. La primera disciplina, la del discernimiento o la del juicio. Normalmente nosotros vemos cosas en el exterior. Nos suceden cosas, vemos situaciones. Y al verlas, digamos de manera, afectan a nuestro raciocinio y a partir de esa afección del mundo exterior, de las cosas que nos suceden, de las cosas que vemos, establecemos o emitimos un juicio. No, pues salgo afuera, veo el sol brillante. Salgo fuera con manga corta, día caluroso, ¿no? El calor, el brillo del sol me afecta y fruto de esa afección yo establezco un juicio que intenta describir esa afección, ¿no? Os veo, estáis concentrados, estáis sentados. Llevo una camisa blanco y negro. Entonces, tenemos un hecho exterior, a partir del cual establecemos un juicio, y la tercera parte más importante es si asentimos o no asentimos con ese juicio. Pues aquí es donde los estoicos son muy interesantes. Cuando afirmas algo sobre el mundo exterior, tienes que establecer o emitir un juicio lo más objetivo posible, que se ciña a los hechos que simplemente observas y no añadas ningún juicio de valor. No añadas ninguna valoración ética, simplemente cíñete a los hechos. Típico ejemplo. Él está bebiendo. Yo digo, él está bebiendo mucho, él está bebiendo demasiado. De hecho, él está bebiendo algo que no debería. El estoico dice, no, simplemente fíjate en el hecho de que está bebiendo y no añadas una valoración. Si es agua, si es vino, si es vodka, si es tequila o si es elixir o ambrosía. Simplemente cíñete al hecho y no añadas tus valoraciones subjetivas porque tus prejuicios distorsionan el hecho. Lo que hacemos permanentemente en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones personales. Más allá de relación cara a cara, tú ya la prejuzgas o la estás valorando desde cierto sesgo. Mira, este cliente me parece que no tiene pinta de ser solvente y creo que con esto no va a hacer mucho negocio. O este estudiante mal vestido, yo creo que el fondo es un saltimbanquing que no va a hacer interesante asignatura y te equivocas. Todos esos juicios de valor, el estoico dice, tienes que dejarlos a un margen. Disciplina del discernimiento. Y eso es lo que depende de nosotros. Que aprobemos o reprobemos.
ese juicio. Eso sí que está bajo nuestro control. Otra de estas así citas de Marco Aurelio, me parece que son tremendamente sugestivas. Lo que realmente nos afecta no son tantas las emociones, los deseos, como el juicio que nos hacemos sobre esas emociones o deseos. No es tanto que me afecte la humillación que siento por haber realizado un comentario fuera de lugar, no es tanto el hecho de lo que siento, sino que los demás opinan sobre el sentimiento. Que esto nos pasa muchas veces. Actuamos más por miedo a qué dirá la gente a que por el acto mismo. Que esto es una especie de parte de nuestra debilidad humana en muchos momentos. Si te afliges por alguna cosa externa, miedo, incertidumbre, ira, etcétera, etcétera, no es ella la que te importa realmente. Lo que te importa es el juicio que tú te haces de ello. Lo que realmente te afecta es qué opinará otro al saber que cometiste un desliz, que cometiste un error o que fuiste humillado. Lo que nos perturba a los hombres no son las cosas como tal, sino los juicios que emitimos sobre esas cosas. Eso es una enseñanza estoica, creo que es fundamental, tanto para la vida del día a día como para el ámbito de la empresa. Por eso, los que ya me conocéis, yo siempre insisto en que la filosofía es una forma de vida, es una forma de educación. La filosofía que uno puede enseñar en las aulas puede ser transmisión de conocimientos académicos, pues eso es uno profesor, pero simultáneamente creo que también es la tarea de proporcionar herramientas para que los individuos puedan educarse y formarse a sí mismos. Eso suena todo muy bonito, yo creo que todo el mundo me compra este paquete, pero como todo, viene con un caveat. Siempre viene con una carga. Yo quiero desarrollarme libremente, ¿de acuerdo? Creo que todo el mundo estaría de acuerdo. ¿La contrapartida cuál es? Ya no puedo echar la culpa a un tercero. Significa asumir la responsabilidad de las propias acciones y decisiones. Que esa es la parte que una vez mucha gente, esta parte de la ecuación como que se olvida de ella. Va implícita, la una sin la otra no funcionan, son cara y cruz de la misma moneda. Uno no puede evitarla. Los que tomáis decisiones empresariales o decisiones con vuestros clientes, libre y voluntariamente, si sale bien, andaban, éxito. Si os sale mal, amigos, no miréis al CEO, no miréis a vuestro compañero, no miréis a vuestro vecino, mirad a vosotros mismos y buscaréis la responsabilidad. Y, importante para el estoico, buscar el error, reflexionar sobre él, ver que aprendéis del error para la próxima no equivocaros. Eso es parte del proceso también que los estoicos analizan de manera muy profusa. Yo creo detenerme demasiado en los otros dos ámbitos, que es el ámbito del deseo y la forma de una manera, controlarlo. Una enseñanza que creo que es muy útil de los estoicos, esto que hoy llamaríamos de forma así, woke mindfulness, ¿no? Es decir, prestar atención al momento. Esto los estoicos lo tienen siempre muy presente. Es decir, lo que realmente importa es el presente actual en el que estamos viviendo, el presente actual de las situaciones en las que nos encontramos. Y, dicho de otra manera, no te preocupes tanto por los fracasos que hayas tenido en el pasado, ni te preocupes en exceso por las consecuencias futuras de tus acciones, hay que tenerlas en consideración, pero no te obceques con ellas. Centra toda tu atención en las decisiones y situaciones presentes en las que te encuentras en cada caso. Y desde ellas debes de tomar la decisión que corresponda en cada caso. Que esto a veces nos pasa, ¿no? Que perdemos el foco, es decir, prestar atención al momento presente de nuestras acciones. Y esta última, este sería el aspecto un poco más ético, relacionado con la virtud de la justicia, si os acordáis, aquellas 4 virtudes, ¿no? Disciplina del discernimiento del juicio está muy relacionado con la sabiduría, ¿no? El ámbito de los deseos está muy relacionado con la virtud de la templanza, ¿no? Templanza, buscar el equilibrio, el correcto control, la gestión adecuada de nuestras emociones y nuestros impulsos. El ámbito de la acción está muy relacionado con la justicia. Y los estoicos tienen muy claro que uno tiene que actuar de manera justa y honorable con sus iguales. Yo que conozco a Pilar bastante, la he visto trabajar en otros contextos empresariales,
Vertisub tiene una máxima de ser justo y honrado en todos los tratos y en todas las transacciones. Es decir, no se admiten shortcuts. No, shortcuts sería, no se admiten, ¿cómo se llama esto? Atajos, perdón. Entonces, bueno, como digo en 3 idiomas, pues a veces me pasan estas cosas. De que estoy traduciendo una cosa en alemán, estoy escribiendo un artículo en inglés esta mañana y ahora me tengo que hablar en castellano, pero estas cosas ya... Y a veces sueño, no sé en qué idioma sueño, pero bueno. Cuando me enfado sueño en alemán, eso me lo han dicho. Y así con palabras como Scheiße, verdammt, Zugehen, es un idioma muy onomatopéyico y va muy bien cuando en momentos de... En vez de una palabra como M en castellano, que es muy fea, utilizo la alemana y ya me desahogo y no ofendo a nadie verbalmente, lo cual ayuda bastante. En el ámbito de las relaciones humanas impera la virtud de la justicia. Eso lo tienen muy presente los estoicos. Y ya para llevarlo al ámbito del mundo de la empresa y no excederme en estos 30 minutos, que ya sé que todos tenéis una agenda muy ocupada, ¿qué enseñanzas, qué aprendizaje podemos extraer de la filosofía estoica, o si queréis de la actitud estoica? Yo os he nombrado unas cuantas. Una de las que a mí personalmente me gusta, y es una enseñanza que he ido aprendiendo con el tiempo, es la de la simplicidad. Yo no sé por qué la gente tiene una facilidad para complicarse de la vida de una manera innecesaria tremenda. En las diferentes empresas que a veces he podido ver desde fuera, se olvidan de una cosa que los nuevas gestiones empresariales llaman la metodología clean o la metodología ágil. Sí, chico, plantea los presupuestos lo más simples y sencillos posibles. Si vas a estructurar toda tu contabilidad, lo de la manera más simple y ágil posible. Es decir, no añadas capas que dificultan la gestión. Y la tendencia, no sé por qué la gente tiene tendencia a complicarlo innecesariamente cuando a veces hay una solución simple delante de los ojos. A veces supone cambiar de táctica, supone cambiar de hábito, pero eso no es un problema. Cambiar de hábito es lo más fácil. Porque enseguida que te cambias de hábito, adquieres el nuevo y sales ganando. Es un poco de la resistencia al cambio que es muy humano. Los cambios estos son, en el fondo, una mejora para todos. En filosofía esto lo llamamos una expresión que es la navaja de Occam, que es un filósofo medieval del siglo XIV. La navaja de Occam es simplemente un principio de economía de simplicidad, ¿no? Si tienes múltiples soluciones o múltiples soluciones, busca siempre la más simple y probablemente aciertes. La segunda enseñanza, yo creo que es no solo para el mundo empresarial, sino también para el mundo personal, y este es fundamental. Hay una larga literatura que arranca desde el año 2000 con ese libro que algunos habéis oído mencionar, que es la inteligencia emocional. No sé si os suena. Es un autor que está bestseller, que se hizo famosísimo de la inteligencia emocional y entonces lo aplica para todo. Inteligencia emocional en la educación, inteligencia emocional en las empresas, inteligencia emocional en las parejas, inteligencia emocional en la vida práctica. Hizo fortuna con esa expresión, como otra de otro autor que igual conocéis, un tal sociólogo Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad líquida. Es decir, la expresión sociedad líquida, amor líquido, educación líquida, sociedad líquida, son estas expresiones felices que resumen muy bien cuál es un poco nuestra vida, ¿no? Esta vida vaporosa, gaseosa, líquida, que va cambiando constantemente. En el caso de los estoicos, lo que me parece muy sugestivo es esa importancia fundamental que los estoicos ponen en las emociones y en la correcta gestión de las emociones. Lo que un estoico no hace, y a veces se entiende mal, el estoico no niega las emociones, porque son parte de nuestra propia naturaleza humana. Y como forman parte de nuestra naturaleza humana, no neguemos nuestro que aprendemos a gestionarla correcta, eficaz y prudentemente cuando las emociones se apoderan de nosotros. Por tanto, más que evitar las emociones, lo que te dice un buen estoico, estudia, analiza, reflexiona sobre las causas que han motivado esa emoción. ¿Por qué tienes ira? ¿Por qué tienes celos? ¿Por qué tienes envidia? No te dejes cegar por los celos, no te dejes cegar por la envidia, porque eso además te sobrecoge. Relaciones basadas, pues a veces en los celos son complicadas. Entonces, lo primero que te hacen en la terapia de psicólogo de pareja es decir, oiga, señora, usted analice cuál es la causa de los celos.
Y cuando reflexionas sobre ella, en muchos casos te das cuenta porque en el pasado tuviste una relación, digamos, de adulterio no consentido y a partir de ahí generas unos celos inconscientes. Una vez analizado la causa de, puedes buscar una solución para poder controlarlos. Lo mismo pasa con la envidia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, intentemos controlar las pasiones. Por lo tanto, intentemos eludir sobre todo los instintos más nocivos. Y ya que soy pro de filosofía, verdad que os lo diga, yo hay una frase de un filósofo holandés, Spinoza, que me encanta y siempre que tengo este tipo de charlas surge casi de manera espontánea. He dicho, me gustaría que os llevarais dos mensajes. Saber distinguir lo que depende de vosotros y lo que no depende de vosotros. Y la segunda frase de Spinoza, que yo la utilizo ya como forma de vida, alimentar las pasiones alegres y evitar las tristes. Pero es una regla de vida preciosa. Y no sé por qué nos dejamos llevar más por las pasiones tristes que por las alegres. Démonos la vuelta porque eso depende de nosotros. Esa es la actitud que yo puedo imponer a las cosas. ¿No? Puedo perder un trabajo, sí, pero la actitud frente a la pérdida depende de mí. Puedo perder una carrera, puedo perder un negocio, puedo perder una venta. Sí, de acuerdo, me genera tristeza, pesadumbre, pero el modo como lo afronto es lo que me distingue. Cuando no te dejes arrastrar por la pasión triste, sino que intenta verla desde el punto de vista positivo. Y eso tiene que ver con la tercera enseñanza, los que son del mundo empresarial, lo sabéis perfectamente, lidiar con la adversidad. Las veces que te dicen no sé cuántos presupuestos enviáis al final de cada mes. ¿Cuántos presupuestos enviáis así de media, desde Vertisub, grosso modo? ¿80, 90, 100? Pregunto. Unos 100. No vamos aquí ahora a desvelar las tripas de la empresa. ¿Cuántos se pueden aprobar en porcentaje? ¿25, 30? Las más de las veces dicen que no. ¿Cuántas veces alguien compite en una carrera? Natación, ciclismo, escalada. ¿Cuántas veces pierde? Casi siempre. Entonces hay que saber aprender a lidiar con la adversidad. Lidiar con el éxito es lo más difícil, es lo más fácil, aunque luego es difícil de gestionarlo. Hay un estudio estadístico, sociológico muy interesante de que, grosso modo, entre el 70 y el 80% de las personas que ganan la lotería son más pobres 5 años después que cuando la ganaron. Esa es otra cuestión que, claro, cuando nunca has tenido riqueza, nadie te ha enseñado a gestionar la riqueza. Esto es muy... ¡Ay, estos ricos! No, sí. Primero, pregúntate, ¿por qué ha llegado a ser rico? ¿Por qué? Segundo, ¿cómo se sigue manteniendo rico? Algo hará bien, porque sabe gestionar la riqueza. Igual que los que somos, no digo decir pobres, porque suena muy mal, pero los que tenemos pues una economía, digamos, saludable, honesta, también tenemos que saber gestionar nuestra economía. Y junto entre amigos y familiares que tienen ingresos similares, a unos les cunde más, les rinde más el dinero que a otros, porque saben perfectamente lidiar con esta adversidad. Y, como os he dicho antes, vivir en el presente. Vivir en el presente no significa, ala, viva la pepa, ¿no? O como dice, carpe diem, solo vive un momento y los puros placeres de la vida, como dice un amigo nuestro, Miguel Ángel Bastos, que Samuel, Pilar y yo lo conocemos por un máster que hicimos conjuntamente. No significa entregarse, ¿no?, a los placeres del día. Claro, voy a beber todo el vino y voy a irme de juego 14 porque mañana igual me muero y ante eso prefiero tener la buena vivencia hoy ante la posibilidad de que me muera. No se trata de eso, ni mucho menos. No es ese vivir presente a la ligera, no es un vivir presente reflexivo y consciente. En el sentido que vosotros que estáis en el mundo empresarial, vivir el presente significa estar alerta al cambio que se puedan producir en las circunstancias de vuestra vida diaria. Y hay una diferencia entre la persona que anda con los auriculares mirando al infinito sin ver lo que pasa alrededor y la persona que es inquieta, que está mirando constantemente a su alrededor, una persona que está alerta a las oportunidades y a los cambios que la rodean. Y con esto ya me gustaría un poco finalizar. Luego es un poco la lección final, o cuál sería un poco la enseñanza final. Una cosa que siempre escucho a mis estudiantes y que a veces también escucho en el mundo empresarial es que nunca tenemos tiempo para acabar las tareas. No tengo tiempo para preparar el examen, no tengo tiempo para preparar el trabajo, no tengo tiempo para preparar el presupuesto, no tengo tiempo para ir a la obra. Todos incluidos siempre utilizamos la gran excusa del tiempo, ¿no? Y dicen los estoicos, no es que no tengamos poco tiempo,
sino que, amigos, perdemos muchísimo tiempo. Es una sabia gestión del tiempo, que es una buena virtud estoica que uno podría aplicar. Y esta segunda es una que me gusta porque es un valor que comparto profundamente con Vertisub y que comparto también con mi forma de entender la enseñanza, es que la verdad triunfa por sí misma. La verdad se abre paso por sí mismo. Pero la mentira necesita de la aliada, de la complicidad. Uno solo puede mentir si tiene la complicidad de los otros. Si sois personas honestas y justas, no seáis cómplices de las mentiras de otro. Y como dicen nuestros abuelos, nuestros padres, se pilla a un mentiroso antes que un cojo, ¿no? Entonces, es una enseñanza estoica básica. Como veis, los estoicos no suelen decir nada que muchos de vosotros, vosotras, no sepáis ya de vuestro día a día, pero a veces os olvidáis de aplicarlo o de recordarlo. Y esta es otra palabreja griega que luego podéis utilizar en vuestro círculo de amigos o de familiares. Dicen, oye, este Jesús, este profe de filosofía que os viene a hablar en Vertisub, ¿qué cosas os ha enseñado? Pues mira, nos ha hablado de la ataraxia estoica. No os lo tatuéis porque luego te para la policía y te dice esto de ataraxia, ¿qué es? Igual te encuentras en un problema. Ataraxia simplemente es templanza y una actitud de tranquilidad ante las circunstancias adversas. Esto es una virtud que digo que se suele desarrollar con los años, fruto de la propia inexperiencia. Digo que se suele porque no siempre es el caso. Hay ciertos energúmenos de 40 y 50 años que a veces responden peor que gente con 20 años. He visto estudiantes con 20 años tremendamente templados, con una entereza brutal y con profesores de colega que se irritan por las cuestiones más niñas. Vamos, en principio es una virtud que se adquiere con la edad y que yo recomiendo encarecidamente. A los que sois de Vertisub, luego os lo repartiré, si alguien se lo quiere llevar a casa. Os he preparado un pequeño ejercicio. Si alguien lo quiere, le doy una copia. Se lo puede llevar a casa sin ningún problema. Es un ejercicio práctico. Todo esto os lo explican en el aula, os lo explica el profesor, lo podéis leer. Porque, como os he dicho, la actitud estoica es una práctica, es un ejercicio. Yo no hago deporte viendo el app de calistenia y visualmente haciendo los ejercicios, porque así no adelgazo, sino que yo veo el fruto de esa actividad si hago ejercicio con. No es lo mismo verse los planes de entrenamiento de cada semana que realizarlos en el día a día. No es lo mismo ver el plan dietético que hacer la dieta día a día. No es lo mismo que yo os explique las diferentes prácticas que vosotros la llevéis a cabo directamente. Entonces yo os propongo aquí un pequeño ejercicio, que hay muchísimos. Si tenéis ganas, online creo que se encuentra el PDF de estos unos profesores expertos en estoicismo, que es el Pigliucci. Luego por el WhatsApp de os lo paso, que tiene más una conferencia en el BBVA. Pigliucci y otro autor tienen una especie de manual del buen estoico, donde proponen una serie de ejercicios que se puede hacer durante varios días o varias semanas. Es un libro de ejercicios. Yo os he extraído uno. Yo os propongo luego si queréis os cogéis la hoja y lo podéis realizar de manera libre. El ejercicio es el siguiente. Durante una semana, durante los 5 días de la semana o 5 días seguidos, como queráis, prestar atención a lo que hacéis día a día en Vertisub, a llevarlo al mundo empresarial. Si lo vais apuntando día a día, no tiene que ser muy exhaustivo, veréis como poco a poco iréis distinguiendo aquello que depende de vosotros y aquello que no depende de vosotros. Si vais haciendo el ejercicio, lo veréis al final de la semana. Y una cosa que sí que es muy útil, al final de estos 5 días, un pequeño ejercicio, lo podéis hacer al salir del trabajo o a la mañana siguiente cuando vengáis a Vertisub, recordad el día anterior y con el cafetito os lo apuntáis. Incluso entre vosotros lo podéis hacer. A los 5 días de haber hecho esta bitácora de los 5 días en Vertisub, leéroslo, reflexionar sobre ella y ver qué habéis aprendido de vosotros y de vuestros compañeros, evidentemente, por extensión. Pues nada, dentro de estos escasos 30 minutos, que siempre me paso un poquito, espero haberos dado cómo es. ¿El qué? Esto es un ejercicio después de durante. Te pongo 5 como si te pongo un mes, pero el 5 suele ser una semana, suele ser una unidad de tiempo, las que uno a veces tiene el tesón de hacerlo. Luego hay estoicos que lo hacían casi diario, y esto a los que os he hablado antes, otra técnica que va muy bien,
2 minutos más. Esto es una técnica puntual, como el que hace dieta. ¿No? O sea, ¿alguien de vosotros ha hecho dieta? O sea, un programa dietético, pues te apunta las calorías de lo que has comido día a día. Claro, para ver, al final de semana ver si las has mantenido correctamente, si has tomado demasiado poco. Claro, si no lo tienes por escrito, no puedes ver qué has comido, en qué cantidad, a qué horas, si es demasiado. Bueno, no hay que entrar en detalles de dietética, porque cada uno sabe los básicos. Como los que hacen entrenamiento, yo he sido atleta semiprofesional de élite, pues también en mis programas de entrenamiento yo tenía mi diario semanal donde me apuntaba las sensaciones de entrenamiento, las horas de descanso, lo que he comido, los hidratos de carbono, los litros de líquido que he ingerido, las sesiones de recuperación, bla, 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 para que mi entrenador y yo mismo, con esos datos, pueda hacer una evaluación, reflexionar y ver dónde tenía que corregir y modelarme, porque uno no se acuerda de todo. Claro que no puedes hacer un libro editado de todo lo que haces en tu vida. Tienes que buscar una prioridad. Si es perder el peso, para esto. Si es para hacer una reflexión de cómo trabajo en Vertisub o cómo me integro en mi trabajo, estaría bien apuntárselo. Yo lo que hago mucho, y después cuando vaya a casa, ya es un hábito que tengo, yo siempre tengo entre 30 segundos y 2 minutos de autoevaluación de la actividad que he llevado a cabo. De hecho, me veréis sentado arriba durante un tiempo y durante 2 minutos yo me estoy autoevaluando. ¿Cómo ha ido la clase? ¿Has salido como tú querías? ¿Has mantenido el orden? ¿Has captado el interés? ¿Te sientes satisfecho? ¿Qué mejor? Llevo 35 años, como se dice, en el negocio. Pero sigo haciendo esa especie de autoevaluación permanente, que es una especie de mejora y, como dicen los estoicos, busca de la excelencia. Entonces, bueno, en el caso de Vertisub, yo os recomiendo, si queréis, os lo sugiero, que lo hagáis como un divertimento y al final de semana lo compartís con vuestros compañeros o compañeros de mesa, que es una cosa muy divertida. Y os lo puse a aplicar para cualquier otra actividad. Y con esto finalizo. Yo una que me gusta mucho, los estoicos recomiendan encarecidamente la escritura. Cuando tengas un problema personal, un problema afectivo, tienes un problema de ansiedad, de angustia, de incertidumbre por diferentes razones, a veces la mejor forma de lidiar con ello es intentar expresarlo en palabras, ponerlo por escrito. Los estudiantes siempre les preguntas, ¿y qué te pareció la lectura? Fue muy guay, fue muy divertida, fue muy entretenida. Sí, vale, esto es la superficie. Articúlame con palabras. ¿Cómo te encuentras? No me encuentro bien. Bueno, sí, tengo el lenguaje corporal, te veo, pero ¿por qué no te encuentras bien? Articúlalo. Articúlalo con palabras, ponlo en palabras y sobre esas palabras es unos primeros diagnósticos sobre los cuales puedes luego reflexionar y buscar alguna solución. Ya sé que lo de escribir hoy en día no se ve muy a cabo, todo el mundo va con sus teléfonos portátiles, algunos tienen vicio de hacerse pequeños audios, pero en el mundo del WhatsApp y del Telegram uno no escribe más de 40 caracteres seguidos. Entonces, cuando ir a casa y escribir, blog y papel como te gusta a ti, o si no con las notas del teléfono, es un buen ejercicio que también se puede llevar a cabo. Lo cierro aquí porque si empezara con técnicas, lectura, escritura, mixta, conversación, deporte, ejercicio, descanso, dieta, como es, cada día os daría una charla diferente. Y eso, con eso acabo, lo encontráis en Séneca y en Marco Aurelio. Buscarlos en PDF y si vos en el segunda mano por 3 euros, 5 euros, que serían unos 20.000. 20.000, encontráis estos libritos que cualquier librería pequeñita. Es una buena lectura, además son textos muy cortos. Son como pequeñas cartas o epístolas que se escriben entre los amigos. No sé, Samuel me dice, oye Jesús, llevo un par de días con el estómago hinchado porque la comida no me sienta bien. ¿Podrías darme algún consejo? Y yo como amigo le respondería, ¿no? Entonces, una carta, oye Samuel, pues que intenta evitar la comida densa, intenta evitar los frijoles y la pasta y la verdura no hervida porque vienes de España, que tenemos el estómago muy sensible, intenta adaptarte progresivamente a la comida de Bogotá, de Lima o en el caso de México con los picantes, ¿no? Oye, últimamente me encuentro un poco sensación de cansancio. Bueno, oye, has intentado dormir, recupera las horas de sueño regulares, intenta descansar de manera periódica, ¿no? Simplemente son consejos del día a día que entre estos autores se lo hacen de manera epistolar, a través de cartas. Y no son manuales de filosofía sesudos que uno lee y dice no entiende nada. Son cartas absolutamente directas que le apelan a cualquiera. Tengo conflicto con mi esposa, mi amigo no me habla recientemente,
tengo problemas de alimentación, últimamente tengo jaqueca, me duele la rodilla, me duele la cabeza, tengo problemas de concentración, todos estos problemas del día a día, ¿no? En estos autores encontraréis unas cartas preciosas, más con una calidad literaria excelente, porque además son autores que escriben de manera preciosa. Mucho mejor que los filósofos y los profesores de filosofía. Cierro, gracias por la atención. Había una pregunta, la responderé. Yo quería compartir uno de los grandes escritores favoritos para mí, Julio Verne. Dice, viaja siempre a la Tierra, de la Tierra a la Luna, pero es maravilloso y más maravilloso viajar al interior de uno mismo. Mira, me has dado pie a una otra frase que algunos ya la habréis escuchado. Pues son estas frases que te ayudan mucho de, como digo, recuperar el norte. Cuando eres un poco desorientado, que estamos pasando la vida, dices, son estas frases mágicas que te centran de nuevo. Yo siempre utilizo, de todas las victorias posibles, la más importante es la que consigue uno sobre sí mismo. Son de estas, olvídate de la competencia, olvídate de la rivalidad, y cuando logras superarte a ti misma, esa es la mayor satisfacción, la mayor victoria que puedas lograr. Lo que hemos dicho con el caso de Julio Verne. Sí, y la segunda, estoico, llévala a la práctica. Porque hacer el firme propósito de que voy a mejorar analizando los hechos y no hacerlo, te quedas a mitad de camino. Esa es la parte que siempre es la más dura. Entonces, la primera, bien, todos más o menos detectamos nuestros vicios, defectos y problemas, aunque, como dice un profesor mío, ¿lo puedo decir en catalán? Si lo entenderéis, pues es el profesor que me marcó. En catalán, es una frase aquellas que te quedan grabadas. La capacitat d'autoengany, la capacitat d'autoengany de l'ésser humà es, esto es una expresión muy catalana, gairebé infinita. Y la capacidad de autoengaño del ser humano es casi infinita. Y nosotros tenemos la capacidad de engañarnos hasta el infinito. Puedes hacer la reflexión, está muy bien, pero chico, tienes que hablar la práctica, pues no sigas con el autoengaño. Esta es la parte que es la que más cuesta. Por el miedo, la incertidumbre, el fracaso, qué opinarán, qué dirán, pero hay que hacerlo. Un buen estoico dirá valor y coraje.